Señores, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de motores de combustión interna. Antes de iniciar, pues, corramos la asistencia. Vamos viendo. Listo. Lo que escuchen su nombre, por favor, dicen presente. Bravo Castro, Cagua, Andy, Cango Mario, Carrillo, Villamir, Coveña, Lisbeth, Cortés, Charcopa Alex, Farías, González Escobar, Herrera Torres, Intriago, ¿cómo le va, señorita? Jama Reyes, Lugo Benalcázar, Márquez Giorgi, Medina Corozo, Medina Lara, perdón, Mosquera Lara, Mosquera Vivas, Pinargote Bone, Preciado Castillo, Roales Pincay, Sinisterra Lugo, Soriano Medina Alex, Viteri Arroyo Hansel, Witton Ortiz, Viteri, aquí está. ¿Alguien que no le he nombrado no está en la lista? González, que acaba de ingresar. Esperemos que cargue el sistema. González y Cango, que acaba de ingresar ahorita. Listo, señores, el día de hoy seguimos revisando lo que es los motores de combustión interna. Veamos qué nos dicen acerca de estos motorcitos. Sí, señor González, ya lo acabé de poner. Ayúdenos con la lectura, señor González. Gracias, señor Mosquera. Entonces nosotros hemos venido revisando acerca de los motores de combustión interna, conocidos así porque el proceso de la quema del combustible se la realiza en el interior del motor. Este tipo de maquinaria nosotros tenemos que tener muy claros que por medio de la energía química nosotros obtenemos una energía mecánica, la que nosotros utilizamos para mover
nuestro vehículo. Bueno, entonces vemos nuestros fundamentos de los motores de motores de combustión interna, en este caso gasolina. Tenemos las partes fijas. Partes fijas pues son las que sirven como sostén de las otras partes que tiene el motor, tanto como sistemas como para todas las partes móviles. Entonces aquí tenemos la culata, el bloque, el cárter, el tapabalancines. Entonces los principales son los que vemos en imagen, que es la culata, bloque motor y cárter. Lo que es la culata, aquí van a venir, prácticamente aquí vienen las bujías, las válvulas de admisión de escape, vienen los taquets para nosotros poder calibrar tanto las válvulas de admisión como las de escape. Vienen aquí en lo que es la culata. En el bloque motor pues viene todo lo que es el 3/4, que se le denomina, que es prácticamente el pistón, la biela y por la parte inferior el cigüeñal. Pero también este tiene los ductos que sirven para refrigeración y también para lubricación. Además también a este se le implementa o viene anclado los subsistemas que tiene el motor, como sistema de lubricación, refrigeración, sistema de arranque, sistema de carga. Entonces es lo que tiene. Y en la parte inferior pues tenemos el cárter, que es donde está el aceite que sirve para lubricar todo el motor. Entonces aquí en la parte inferior es donde se deposita todas las impurezas. Ya hemos hablado nosotros que aparte de lubricar, este tiene un agente limpiador, un agente antiespumante, un agente antioxidante, y por ende pues en la fase de lubricación este va bajando por efecto de la gravedad hacia el cárter y va llevándose todas las impurezas que encuentra en el motor. Luego tenemos nosotros las partes móviles, son las partes que siempre van a estar en movimiento. Entre ellos pues tenemos la cadena cinemática que siempre les menciono, que es el pistón, biela, cigüeñal. También tenemos árbol de levas, válvulas, balancines, volante, poleas, entre otros. Entonces, hagamos un análisis un poco acerca de esta imagen. Entonces tenemos por encima pues el árbol de levas. En este caso tiene dos árboles de levas, uno para las válvulas de admisión, otro para las válvulas de escape. Tenemos nosotros el colector de escape, por donde sale todo lo que es los residuos de la combustión. Tenemos el colector al otro lado de admisión, que es por donde ingresa el aire y el combustible, por eso es colector de admisión. Entonces vemos aquí la culata y todos estos elementos que acabamos de mencionar. Bueno, aquí arriba tenemos las bujías que no las mencionan, pero están encajadas en la culata. Vemos acá también la riel de inyectores que viene prácticamente aquí encima de el colector de admisión. Bueno, aquí está puesto nomás, pero este no viene directamente aquí al colector de admisión, sino en el bloque motor. Ahí hay los agujeros donde encajan los inyectores, inyectan directamente el combustible a la cámara de combustión. Seguimos bajando, tenemos las válvulas que también vienen en la culata. Por la parte superior pues la sujeta por los taquets, los balancines, tenemos los asientos de válvula. Tiene que haber un sellado hermético aquí para que no haya fugas, no haya pérdidas, porque si estas no sellan bien, va a haber fugas. Y también va a haber escape del aceite, digamos, hacia la cámara de combustión, y por ende pues vamos a tener mayor contaminación. El motor también tiende a perder potencia porque recuerden que en esa fase de la combustión va a haber una alta presión y esa va a ser la que nos ayude a mover nuestro vehículo. Y si sale por arriba por las válvulas, estamos perdiendo la potencia de nuestro vehículo. Luego tenemos el bloque motor. Tenemos en la parte central. Entonces aquí tenemos los cilindros. En este caso es un motor con cilindros en línea. Tenemos nosotros en pues por medio de las bancadas va sujeto a la parte inferior lo que es el cigüeñal. Entonces aquí en el cigüeñal viene en sus bancadas, pues tenemos la biela. La biela viene sujeta por la parte superior por los pistones por medio de un bulón. Entonces este nos permite el movimiento para que esto gire. A la salida del cigüeñal tenemos el volante de inercia, que es el que va encajado contra el embrague, y de ahí sale la transmisión. Tenemos la correa de distribución, que es una parte esencial, ya que esto tiene que estar sincronizado.
Lo que se hace generalmente es ponerle en punto muerto superior en cruce de válvulas al cilindro 1 y de ahí nosotros vamos configurando todo lo que es el motor para que esté sincronizado. Por eso la correa de distribución tiene que estar todo esto bien sincronizado, de lo contrario no, el vehículo va en el mejor de los casos sí nos va a prender, pero tenemos muchos desperfectos, pero por lo general no prende si no tenemos la distribución bien sincronizada. Y finalmente en la parte inferior pues tenemos nosotros el cárter. El cárter, como ven, pues es un depósito de aceite donde va a estar el aceite que prácticamente utilizamos para lubricar todo este motorcito. Y como les dije, no solamente hace la función de lubricación, sino también tiene otras funciones, las que se encargan pues de llevar todas las impurezas hacia este cárter. Y de aquí pues nosotros tenemos una canastilla la cual no deja pasar las impurezas de mayor tamaño. Y también tenemos el filtro de aceite, que aquí no lo mencionan, se encarga también de esas partículas que son minúsculas que se vayan quedando. Recuerden que cuando ustedes armen un motor tiene que ser sumamente limpio la zona donde están ustedes, porque si hay polvo o hay algo, pues por producto de la combustión estos actúan como lija, rayando estos cilindros. En el momento que raya estos cilindros, por esas rayaduras va a haber fugas de esa presión y por ende el vehículo va a necesitar que sea reparado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, aquí nosotros vemos otro esquema acerca del motor de combustión interna y sus partes. Entonces aquí están las partes más principales que nos ayudan pues a generar esa chispa y a obtener el trabajo. Por la parte superior tenemos la bujía, que es la que nos proporciona el chispazo a altos voltajes. Recordemos que estamos trabajando con 12 voltios. Por medio de la bobina, nosotros estamos subiendo a 1200 voltios. Es lo suficiente para que la mezcla encienda. Tenemos el cilindro, que es por donde se desplaza el pistón. Si está en la parte inferior lo denominamos el PMI o punto muerto inferior, y si está en la parte superior es el PMS, que es el punto muerto superior. Entonces esta es la que se denomina la carrera del pistón. Tenemos la válvula de admisión y al otro lado tenemos la válvula de escape. Entonces una nos ayuda a que ingrese la mezcla del combustible y la otra nos ayuda a que salgan los gases residuo de la combustión. Tenemos la entrada de combustible, como vemos aquí, será por el colector de admisión. Por el otro lado, pues deberíamos tener la válvula de escape, por donde vemos ese canal, por ahí es el colector de escape en cambio. Luego tenemos el pistón, o también denominado émbolo, que es que en la cabeza de este es donde recibe esa presión. Por ende la cabeza de esos pistones viene siempre hecho un tratamiento térmico. ¿Para qué? Para que soporte esas grandes presiones, para que soporte esas altas temperaturas. Luego tenemos otro elemento que son las levas. Aquí vemos pues tenemos otra configuración de las levas que nos ayudan pues a abrir y cerrar las válvulas tanto de admisión como de escape. En el dibujo anterior que veíamos, en cambio las levas veíamos nosotros en este caso lo estamos viendo aquí en el árbol de levas. Entonces ven, este tiene la parte superior, en cambio en el de abajo es otra denominación. Este tiene la parte céntrica del bloque motor donde van los dos árboles de levas, uno a cada lado. ¿Para qué? Para que uno sea para válvulas de admisión y otro sea para válvulas de escape. Luego tenemos nosotros también tenemos la biela, que es la que une, se une, digamos, por un lado al pistón y por el otro lado al cigüeñal. Entonces aquí tenemos nosotros biela cigüeñal. Recuerden que nosotros a lo que estamos, el pistón a lo que está recibiendo esa fuerza de la explosión se desplaza del punto muerto superior al punto muerto inferior, y este es un movimiento longitudinal o lineal. Y por medio de la biela y el cigüeñal pues hacemos que esa fuerza que está en su inicio lineal se
transforme en movimiento circular, que es el que nosotros vamos a ocupar. Por lo general, los motores de combustión interna, porque ha habido un gran auge por esto del petróleo, grandes políticas, de ahí son motores ineficientes. Nosotros estamos aprovechando un máximo 30% de todo ese poder, digamos, que se obtiene, o ese trabajo que se obtiene producto de la combustión o explosión de la mezcla aire-combustible. Entonces, de ese 100%, nosotros estamos simplemente aprovechando como máximo el 30%. Y eso en vehículos de alta gama. De ahí, si usted tiene un AB o tiene otro vehículo que son muy comerciales, sus vehículos estamos nosotros aprovechando el 26, 25, cuando más. Imagínense si pudiéramos aprovechar todo eso, todo ese 100%. ¿Por qué no se puede aprovechar? Porque son partes de un motor que están en movimiento, están siempre en constante fricción. La fricción no se la puede eliminar, se la puede reducir sí, pero no eliminar al 100%. Por ende, cuando hay fricción, pues hay rozamiento entre dos partes metálicas y por ende, pues desprendimiento de calor. Entonces ahí es que estamos haciendo toda esa energía que nosotros estamos sacando ahí, se está transformando en calor, está yéndose al medio ambiente. Desde ese punto de vista, pues son ineficientes los motores de combustión interna. Pero vamos a hablar acerca de sus partes fijas, cada una de ellas, a ver qué nos dicen. Ahorita comenzamos con la culata. Entonces, como vemos, aquí tenemos una culata. Nos dice: la culata de cilindros está atornillada a la parte superior del bloque motor. En los motores modernos, la culata aloja las válvulas, uno o dos árboles de levas, a menudo la cámara de combustión, y en los motores de gasolina, pues las bujías. Hoy en día esta se le fabrica con una aleación de aluminio. ¿Para qué? Para que sea más ligera, para que disipe mejor el calor. El aluminio es un buen disipador de calor, pero no soporta grandes temperaturas. Es por eso que se le hace aleaciones con cromo, molibdeno, o también el cromo zinc, cromo cobalto. ¿Para qué? Para que nos siga proporcionando ese peso ligero, esa buena disipación de calor, pero al aliarle con este cromo, con molibdeno, entre otros, para que sea resistente a altas temperaturas. Recordemos que el aluminio, pues a unos 100 grados centígrados tiende ya a derretirse. Y nosotros estamos trabajando con temperaturas que van de 100 a 120. ¿Por qué? Por el sistema de refrigeración lo hace que el motor se mantenga en estos rangos. Porque si no hubiera sistema de refrigeración, pues subiera todavía esta temperatura. Entonces, aquí si tuviéramos solamente piezas que solamente sean de aluminio, pues tenderían a derretirse. Entonces, por eso que se hacen las aleaciones. Las aleaciones siempre se maneja ¿para qué? Para tener nosotros beneficios de dos diferentes metales en este caso. El aluminio nos da esos dos beneficios: disipación y el peso, y un bajo peso, digamos, es menos pesado. Pero si no está mezclado, pues punto de fundición es muy bajo. Por eso se le hace las aleaciones con molibdeno, con cromo, que ellos son resistentes y soportan altas temperaturas. Entonces con eso es lo que se hace las aleaciones, para nosotros ganar esas propiedades tanto de un material como del otro material. Ahora vamos con el árbol de levas. Señor Arroyo, ayúdeme con la lectura. Rafael Viteri Arroyo, ayúdeme con la lectura. Gracias por la lectura. Entonces, como ven, el árbol de levas las levas pues tienen un diseño un poco regular, digamos, el cual nos permite que se abra, digamos,
tanto las válvulas de admisión como de escape. Nosotros teníamos, digamos, en los motores antiguos solo una leva, un árbol de levas, digamos. Ahora pues ya vemos que ya hay vehículos que vienen con dos árboles de levas. ¿Para qué? Porque un árbol de levas va a manejar netamente lo que son las válvulas de admisión y el otro netamente lo que son las válvulas de escape. Hasta ahí, señores, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Está todo claro, señores? Listo. Diga. Diga. Sí trae problemas. Tenemos que nosotros hay unas herramientas especiales, unas reglas grandes a utilizar, en la cual lo que se va a poner la regla con una linterna y si pasa la luz, pues tenemos otros que tiene una cierta curvatura, digamos. ¿Por qué pasa eso? Porque subió mucho la temperatura. Eso es lo que ocasiona que sople el empaque. Entonces aquí sí se debe rectificar. Claro, porque parece que fuera, digamos, algo pequeñísimo que a simple vista no se nota. Pero recordemos que la presión de la explosión es tan grande que ahí sí esta presión pues busca por dónde fugar y por el espacio más mínimo que sea, si sea por milésimas de milímetro, este va a fugar. Y va a hacer pues que perdamos presión, que va a hacer que nuevamente se una el aceite con el agua. Entonces sí vamos a tener grandes inconvenientes. Lo recomendable es hacer esta rectificación. Sí, vea, entonces tenemos un... Ya, es por eso. Porque el cabezote está, digamos, tiene un poco de pandeo. A simple vista no se le ve, pero se utiliza herramientas especiales para determinar esto. Y así sea insignificante este pandeo, tenemos que rectificar, porque esto tiene que estar totalmente recto. Bueno, señores, me informan, voy a pasarles un video para revisar cómo es el funcionamiento de estas levas.
Listo, señor, entonces hemos revisado un poquito lo que son los árboles de leva. Aquí estamos viendo los tipos de levas. Hoy en día pues la mayoría de las marcas están trabajando con motores de altas revoluciones, por ende se utiliza la leva, la número 4. Y más que todo también se utiliza el sistema ya aquí un poco de electrónica para trabajar bastante en lo que es el retardo y el avance de encendido, para que los motores sean más eficientes. Y también, como vemos en el video, también existen pues en la misma leva, tienen dos características. Hay un mecanismo el cual lo desplaza levemente al seguidor de leva para que le dé mayores prestaciones, porque dependiendo de la leva pues puede ser que sea una bestia en altas revoluciones, pero vamos a tener desventajas en bajas revoluciones. Por eso que se ha implementado estos sistemas. Ahora sigamos con las diapositivas. Hemos visto un poco cómo es el funcionamiento de leva y su importancia para la apertura y cierre de las válvulas, tanto de admisión como las de escape. Aquí tenemos nosotros las válvulas. Entonces las válvulas de admisión, estas siempre se van a abrir para dejar ingresar el aire hacia el cilindro. Las válvulas de escape pues, o de salida son las que se abren para ayudarnos a expulsar los gases que quedaron pues residuos de esta combustión. Las válvulas llevan muelles y son controladas por uno o dos árboles de levas. Los muelles de las válvulas pues estos son encargados de mantener totalmente cerrada la válvula de admisión y la válvula de escape. Cuando los balancines empujan a una de ellas, las válvulas para abrirlas, el muelle que posee una obligada una resistencia, digamos, aquí hacen bastante resistencia y las levas hacen que estos se abran, pero el resorte ayuda a que estas se mantengan cerradas, que vayan a su posición inicial. Por eso aquí se las obliga a regresar de nuevo a su posición normal de cerrada. Entonces en este momento, cuando estas regresan a su posición inicial o a su posición normal, es cuando cesa el empuje de estas levas. Entonces las válvulas, una pregunta, algunos de ustedes ya están en la parte de lo que es la mecánica. ¿Por qué las válvulas de admisión tienen mayor diámetro que las válvulas de escape? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Por qué las válvulas de admisión tienen mayor diámetro que las válvulas de escape? O las válvulas de admisión son más grandes que las válvulas de escape. Ya. Listo. ¿Alguien más? Diga, señor Márquez. Ya. Gracias. Las respuestas son correctas en cierta parte, pero en la parte de diseño, como la parte de ingeniería, lo que interesa es ingresar aire. Como salga es lo de menos. Por eso las válvulas de admisión son más grandes, porque lo interesante es que ingrese mayor cantidad de aire. Porque entre mayor cantidad de aire ingrese, pues va a haber una mejor compresión, va a haber una mezcla ideal y también nuestro vehículo va a desarrollar mejor. Entonces, por eso las válvulas de admisión son más grandes que las válvulas de escape. Como salgan ya no nos interesa. En el video ustedes observaron que había unos mecanismos que lo que hacía era cuando la parte de escape también abría un poco la válvula de admisión para que ingrese aire. ¿Esto con qué objetivo se hace? Este tiene dos objetivos. El primero, ayudar a sacar ese aire proveniente o que quedó residuo de la explosión, de la combustión. Y el segundo también es como un poco para refrigerar este cilindro que está saliendo pues de la fase de explosión. Con estos dos motivos hay digamos, esta variación que se le han hecho en la parte de las levas para que nos ayuden en cierta parte, pues cuando haya escape estén estas válvulas también
abiertas en un tiempo, claro que los tiempos son en milisegundos. Entonces, para esas dos funciones, ayudarnos a evacuar esos gases de escape y para refrigerar un poco el cilindro. Recordemos que nosotros no podemos dejar que este cilindro pues alcance altas temperaturas. Una, porque al tener altas temperaturas se genera el famoso NOx, y otra también nos puede afectar con unas explosiones antes de tiempo. Por eso que nosotros esta variación es con ese objetivo. Entonces aquí tenemos las válvulas. Las más grandes, pues como vemos en la figura, son las de admisión, y las más pequeñas son las de escape. Entonces todo mecánico sabe eso, se da cuenta que las de escape son más pequeñas que la admisión. Pero muchos les pregunta por qué, no saben la respuesta. Entonces ya estoy diciendo que lo que interesa es meter mayor cantidad de aire, como salga es lo de menos. Entonces estas válvulas se abren y se cierran para dejar ingresar el aire y para dejar salir los residuos de la combustión. Entonces las válvulas se abren y se cierran las lumbreras de admisión y de escape en el momento oportuno de cada ciclo. De la admisión suele ser de mayor tamaño que la de escape. En una válvula hay que distinguir las siguientes partes. Veamos cuáles son las partes que nos dice que debemos distinguir. Se ha caído la diapositiva según veo. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos una válvula, como les decía, la de mayor tamaño es la admisión. Tenemos nosotros el vástago en la parte de la cabeza de este, pues en la parte superior. Aquí van unos pequeños, ¿cómo se puede decir? Unas pequeñas trabas que vienen sujetando a lo que es el resorte. Por la parte de abajo, aquí estas no tienen, pero para que no afecte el resorte, pues también tiene algo parecido, y vienen los asientos de válvula. Esta parte de aquí no está brilloso, esta debe tener un correcto sellado con las lumbreras para no dejar fugar la presión de la explosión, porque cuando nos deja fugar, pues ahí sí ya vamos a tener pérdidas y vamos a tener que nuestro vehículo pierde la potencia. Estas siempre deben estar brillosas. La rectificación, pues también se trata de hacer que estas lumbreras o estos asientos donde se sienta esta cabeza de esta válvula, la parte brillosa, pues cierre herméticamente, cierre bien, que no haya fugas en ellas. Una de las partes importantes en los motores ciclo Otto, motores napteros, motores de gasolina, es la famosa bujía. Esta es la encargada de producir la chispa para que se encienda la mezcla de aire y combustible. Y esto pues nos da inicio a la combustión. Los motores diésel pues no llevan estas bujías. Ahí nosotros trabajamos con presión constante, entonces no es necesario. Ahí nosotros estamos comprimiendo solamente aire, y al comprimir el aire estamos nosotros haciendo que por producto de esta compresión pues este aumente su temperatura. Por eso que no necesitamos estas bujías. A estas altas temperaturas que el aire, por alta compresión que existe en estos motores, se calienta, y al momento que el inyector inyecta el combustible atomizado, al entrar en contacto con el aire a altas temperaturas se autoinflama. Es lo que se le denomina como combustión. En cambio, en los motores de gasolina esto no pasa. Trabajamos con presiones más bajas. Por ende necesitamos de esta bujía que nos proporcione una chispa para hacer esta combustión. Y recordemos que en gasolina estamos nosotros comprimiendo la mezcla aire-combustible. 14.7 partículas de aire y una partícula de combustible. Es lo ideal. Entonces veamos cuáles son las partes de esta bujía. Tenemos primero por la parte superior el conector de cable de la bujía. Tenemos siempre bien de color blanco el aislante, que es de cerámica. Tenemos la empacadura. Tenemos la rosca, la que va a enroscar a la culata. Tenemos el electrodo en la parte media de este. Y por abajo pues tenemos la parte donde hace la chispa. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando compremos las bujías, pues que estén en buenas condiciones, porque muchas veces de fábrica vienen con defectos. Yo le cambio bujía y justo el electrodo que viene en medio
por A o B motivos está partido, digamos. Entonces, por más nueva que sea, pues no va a saltar la chispa como se debe, va a tener pérdidas. Si es necesario revisar eso. Entonces, ¿qué nos dice la lectura? Pues dice: en el extremo superior se conecta a los cables de alta tensión que sostienen por ayuda del distribuidor, digamos, le va a dar el chispazo según el orden de encendido. Y aquí va a ser en la cabeza, es por donde recibe pues la carga eléctrica, que va entre 15.000 y 20.000 voltios aproximadamente, imagínense. Entonces esta bobina o este distribuidor, dependiendo si es que es de inyección electrónica o si es que es a carburador, pues ya tenemos nosotros. Si es a carburador, pues tenemos la bobina, y si es de inyección electrónica tenemos el distribuidor. Entonces nos ayuda a subir a este voltaje de 12 a 15.000 o 20.000, que es una corriente muy elevada que nos ayuda a encender esta mezcla aire-combustible. En el otro extremo de la bujía pues tenemos lo que es una rosca, que esta, como decía, va enroscada a la culata, y el electrodo, en donde se sitúa dentro de la culata, y prácticamente va a llegar a la cámara de combustión, donde va a producir esta chispa. La función de la bujía es hacer saltar dicen, el electrodo, la chispa eléctrica, dentro de la cámara de combustión del cilindro cuando recibe la carga de alta tensión procedente de la bobina de ignición y del distribuidor. Entonces sí es un poquito interesante esta parte de la bujía, ya que pues, nos ayuda con la chispa. Si nosotros no tuviéramos esta chispa, pues imposible hacer que nuestro vehículo encienda. Sigamos. La cámara de combustión, el lugar pues donde se produce esta combustión, es un espacio por encima del pistón en el que tiene lugar la combustión. Puede formarse en la culata o en la corona del pistón, o ambos en algunos casos. Entonces, una parte muy pequeña que se forma, digamos, o es el espacio donde se va a producir esta explosión. Esta es la famosa cámara de combustión. Entonces una de las partes fijas del motor, que es el bloque motor, es la estructura básica. En él mismo van alojados todo lo que son los cilindros, cigüeñal, árbol de levas, entre otros. Todas las demás partes del motor se montan en él. Generalmente son fundidos de hierro o aluminio, o la aleación de los dos. Pueden llevar cilindros en línea, cilindros en B, en W, boxer, opuestos. Lleva una serie de aberturas o alojamientos donde se insertan los cilindros, varillas de empuje del mecanismo de válvulas, conductos de refrigeración, los ejes de levas, apoyo de los cojinetes de bancada, y de la parte inferior, que lleva unos taladros donde se va sujeto pues la culata. Perdón, el conjunto de la culata. Entonces, imagínense, es una parte muy esencial del motor. Este se lo construye por medio de fundición, y por eso pues podemos también jugar con la aleación de diferentes materiales. ¿Para qué? Para nosotros poder tener esas propiedades de esos diferentes materiales. Y como ven, nos ayuda a sujetar todas las partes de lo que es los sistemas del motor. Entonces veamos cuáles son las partes del bloque motor. Dígame algo, me decían. Señor Intriago, ¿algo decía? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces el bloque motor lo podemos nosotros identificar varias partes. Primero tenemos las cavidades de los pistones, también denominados cilindros. Tenemos las cavidades para los propulsores, o también para el varillaje, si es que
Los árboles de levas vienen en el bloque motor. Acoplamiento de la bomba de agua de refrigeración. También tiene el acoplamiento para la bomba de gasolina. El acoplamiento del distribuidor accionado por árbol de levas. Acoplamiento del filtro de aceite. Por la parte inferior, en cambio, tiene los cojinetes de bancada para el cigüeñal. Entonces, es una parte muy fundamental este bloque motor. El cigüeñal. Cigüeñal por lo general es un eje acodado en el cual van sujetas las bielas. Entonces es el componente mecánico que cambia el movimiento de alternativo en movimiento rotativo. Está montado en el bloque en los cojinetes principales, de los cuales están lubricados. El cigüeñal se puede considerar como una serie de pequeñas manivelas, por eso decía que es un eje acodado, tiene como codos aquí, una por cada pistón. El radio del cigüeñal determina la distancia de la biela y el pistón pueden moverse. 2 veces el radio de la carrera del pistón, no es que se mueve este. Podemos distinguir las siguientes partes: las muñequillas de apoyo de bancada que están en los extremos. Tenemos las muñequillas de biela, que son las partes acodadas que les mencionaba. Tenemos otros, lo que es la manivela y contrapesos, que son estos como levas que vemos aquí. Tenemos el plato de engranaje de mando, que vemos aquí un engrane. Y tenemos pues agujeros, aquí no se taladros de engrase, pero son unos agujeritos que tiene para que se haga la lubricación. Aquí no es el engrase, pero es para la lubricación. Antes de pasar a los pistones, pues revisemos un poquito el orden de encendido de estos motores. Permítanme compartir la pantalla. Vamos a salir de aquí, vamos a irnos a lo que es una pizarra digital. Me informan si se puede observar la pantalla digital. Listo. Entonces aquí vamos a ver nosotros lo que es el orden de encendido. ¿Alguien me ayuda con el orden de encendido? Ya. 1, 3, 4 y 2. ¿Algún otro tipo de orden de encendido? Ya. Sí. Nosotros tenemos un eje acodado, como les decía. Este viene entonces este va a girar. Aquí es donde va prácticamente el cilindro, el 1. Entonces este al girar, el que puede dar el siguiente chispazo, digamos, el que va a estar este es ahorita en fase de compresión, donde da el chispazo y este se mueve. Al momento de que este gira, los que van a llegar a estar en la parte superior va a ser el pistón, tanto el 2
como el 3. Y ese es el 4. Entonces al momento que gira, yo puedo tener primero mi orden de encendido. Entonces le puedo dar el chispazo bien al 2 o bien al 3. Entonces tenemos el que más común que es el 3. Entonces 1, 3, da chispazo al 3. Luego nuevamente gira y veo que el 4 está en el punto, en la parte de compresión. Entonces ahí le va a dar el chispazo en el 4. Y finalmente gira y va a ir nuevamente al 2. Es el más conocido. 1, 3, 4, 2. Pero si yo le doy chispazo en el 1 y este gira, entonces ya no le doy chispazo al 3, le voy a dar al 2. Entonces aquí viene 1, 2. Si ya se va al 2, vuelvo al 4, 4, 3. Entonces esos son los dos órdenes de encendidos que yo puedo utilizar para un vehículo de, en este caso digamos en línea de 4 cilindros. Entonces la denominación, entonces los diseñadores según cómo esté diseñado el árbol, ellos simplemente van viendo cómo gira y se puede dar el orden de encendido de cada uno de ellos. El más general es el 1, 3, 4, 2. Pero también puede trabajar con 1, 2, 4, 3. El que nos dio su compañero era el 1, 4, 3, 2. Pues veamos. Si está en la fase de compresión, el 4 va a estar en escape. Y si este gira, gira, digamos, en la fase de, va a estar en la fase de explosión, digamos. En la fase de admisión. Y estos van a ir a compresión. Uno puede ir a compresión y el otro a escape. El 2 y el 3. Cuando estos van a subir, pues yo, como están en el punto muerto superior, tanto el 2 como el 3, puedo yo configurarle para que estén en compresión el 2, o esté en compresión el 3, o el 2 esté en escape y el 3 esté en compresión para dar el chispazo. Entonces estos órdenes de encendido, los únicos que yo puedo tener, no puedo tener más. Porque imagínense, tenemos otros el 1 y el 4. Después que gira el 4 va a estar en el punto muerto inferior. Entonces no le puedo dar yo el chispazo. Entonces por ende no es negado, no va. 1, 3, 4, 2 o 1, 2, 4, 3. Son los únicos dos órdenes de encendido que yo puedo encontrar para este motor. Si fueran 3 cilindros, tenemos que ver nosotros en cambio cómo está diseñado el... Entonces así está diseñado Ahí solo tiene un orden de encendido, no tiene más. ¿Por qué? Porque en el cilindro 1 es donde empieza. Entonces, ¿a cuál le puedo dar el chispazo después de que gira? Al 3 no le puedo dar porque va a estar en el punto muerto inferior. Entonces, ¿a cuál le doy chispazos? Al 2. Y luego que pasa al 2, pues le doy al 3. Entonces, por ende creo que está mal diseñado este eje. ¿Cuál me decía que era el orden? 1, 3, 2, ¿no? En el 1, luego le doy al 3 y luego le doy al 2. Entonces si me voy por esa parte, está mal diseñado de aquí. Entonces tendríamos nosotros el 1, luego nos dice que va a dar al 3. Pues tenemos, debería de verle cómo está el diseño de ese. Ahí para darle. Entonces 1, 2 y 3. Entonces ahí lo que pasa es que le doy al 1, luego está en punto muerto superior el 3, le doy al 3 el chispazo y luego sigue girando, pues va a ir al 2. Pues más o menos así sería el diseño de 3 cilindros para yo poder trabajar. Pero como vemos solo tenemos un único orden de encendido, no podemos tener más. Y si es de 6, pues debemos ver cómo está el diseño y según eso ver cómo va girando y ver en cuál le vamos dando nosotros el ciclo de encendido, dependiendo cómo estos va a ir variando la subida del punto muerto superior al punto muerto inferior de cada uno de los pistones. Todo un poquito acerca de cómo se obtiene lo que es el orden de encendido, dependiendo pues a la configuración de los cigüeñales. ¿Alguna duda, señores?
Igual que las más, sí, igual que las más sencillas del reloj, de todo carro. Listo, señores, hasta aquí la clase de motores de combustión interna. Si no hay más dudas, señorita Carrillo, señor González. Sí existe. No es muy utilizado, pero sí, sí se le puede poner esa configuración también a los motores. El 1432 que nos dijeron, ese no, no se puede. O depende si le cambiamos la configuración del árbol de levas. Eso es en los motores en B. En línea no. Eso, señores, gracias. Que tengan un excelente fin de semana, porque con ustedes nos vemos el día lunes. Pasen bien, señores, nos vemos.